Vamos a darle ahora el uso de la palabra al señor Fernando Tuesta. Muchísimas gracias, señora Presidenta, y por su intermedio a los congresistas aquí presentes. Yo tenía una presentación que la envié muy temprano y creo que no se las han entregado a los congresistas, y peor aún, difícil poder exponerse en mi presentación. ¿Cómo está? Yo le he entregado mucha presentación. A ver, en realidad la presentación se entrega en el momento que se hace la misma. En este momento la están entregando, señor Tuesta. Ya, muchísimas gracias. Sí, no tiene por qué. Gracias. Bueno, ya también. Si pudiéramos tenerle en el ecran para poder hacer la presentación. Bueno, pues entonces, mientras... Ya. Continúe, por favor. Sí. Muchas gracias, señora Presidenta. Por su intermedio, señores y señoras congresistas, de lo que se trata aquí es de un proyecto de ley que tiene que ser visto en conjunto con los otros dos, por lo menos en aquellas partes que los involucra en una relación de unidad. Vale decir, este proyecto de inscripción y cancelación de organizaciones políticas que tienen que ver con elecciones internas y de la misma manera con financiamiento. Centrándonos ahora en la parte de inscripción y cancelación. En el informe de la comisión, luego del diagnóstico, se ubicó el tema de la inscripción como un paso necesariamente inicial de todas las medidas que posteriormente se van a presentar. Hay un tema que ya el ministro ha presentado, que tiene que ver con algo que creo que es un cierto consenso en relación a las organizaciones políticas. Uno, un bajo nivel de representatividad. Dos, serios problemas de organización. Tres, alta desafección. Y cuatro, un tema de fraccionamiento que en sí mismo no debiera ser un problema si no fuera que en nuestro caso se encuentra dentro de un marco y un contexto de corrupción que corroe a algunas organizaciones políticas. Y quiero precisar sobre esto. Actualmente, lo que tenemos, por favor la primera lámina, son 24 organizaciones políticas inscritas como partidos nacionales. 24. De las 24, tan solo 6 tienen representación en el Congreso. 18 no tienen un congresista. Sin embargo, tienen una inscripción. Una inscripción que se ha convertido ahora en un poderoso instrumento de lo que lamentablemente se ha desarrollado en los últimos años, que ha producido la mercantilización de la política. Es decir, no todas, por cierto, pero algunas de ellas fungen y desarrollan esto que la política peruana lo ha llevado a límites altos, que son los vientres de alquiler, como coloquialmente se señala. Y eso lo hemos visto en las elecciones del 2018. Organizaciones políticas que no tenían representación y que sin embargo han entregado su inscripción para participación de otros. A nivel regional, de 181 movimientos regionales, 105 no tienen un regidor. Un regidor. ¿Cuál es la razón de esto? La razón es fundamentalmente la siguiente: de que la puerta de ingreso a la inscripción de partidos está semicerrada, pero también la puerta de salida, vale decir, de cancelación también. Entonces lo que tenemos son 24 organizaciones, repito, la mayoría sin inscripción, sin representación. En otros países también hay numerosos partidos. Lo que ocurre es que en el nuestro
esto ha desatado una dinámica que compromete no solo a los partidos, repito, vientres de alquiler, sino desatan una serie de efectos sobre los partidos representativos, por ejemplo, en el Congreso. Entonces, por favor, la siguiente lámina. ¿Qué tenemos como ley? Una lástima que no está el congresista Mauricio Mulder porque hizo una intervención que me parece pertinente. Tenemos una ley de partidos políticos del año 2003, la única, fue la primera, el 2003. ¿Qué características tiene esta ley? Una de ellas es que es reglamentarista. Es una ley que le dice al partido, por ejemplo, cómo debe organizarse, por ejemplo, a nivel de comités provinciales. ¿Por qué razón la ley le va a decir al partido cómo internamente tiene que organizarse? Y es por eso que, así como es reglamentarista, en algunos aspectos no está bien regulado y en otros sobreregulado. El proyecto de ley en este aspecto lo que trata es de limpiar, ordenar. En el caso de la inscripción, entonces, decimos, ya lo ha señalado el ministro en su exposición, 4% dice de adherentes. ¿Saben ustedes de dónde viene la idea de la adhesión y las firmas? Este es un artículo muy antiguo de las leyes electorales en general en América Latina. ¿Y saben cuál era el tratamiento de fondo? La naturaleza era la siguiente. Existía una organización llamada partido político y debía mostrar y demostrar su existencia a dos niveles, uno la militancia y otro lo que antes se llamaban los simpatizantes del partido, de tal manera que el recojo de firmas era una demostración que tenía esos círculos concéntricos, de tal manera que terminaba el proceso con la inscripción. En el año 78, donde se inicia la transición a la democracia, recordarán ustedes que el número de firmas era 40.000. 40.000. En el año 84 se incrementó a 100.000. En la historia del Perú, donde los partidos han mostrado mayor dinamismo y organización, fue en la década del 80. Fue en la década del 80. Se pedía 100.000. Cuando vino todos los problemas que hemos visto de desafección a los partidos en los 90, saben ustedes, comienzan a florecer muchísimos partidos que han sido partidos ad hoc, partidos de una sola elección. Y les doy nada más un dato. En el año 2000, el número de firmas presentados por los partidos que solicitaron inscripción fue equivalente, ¿saben a qué? A todo el padrón. Entonces, ¿cómo es posible que en los 80 tenían sus organizaciones políticas más organizadas y sufrían para conseguir 100.000? Y a los finales del 2000 teníamos organizaciones escasamente organizadas y resulta que se presentaban cientos de miles, porque ya en el 95 se pedía el 4%. ¿Saben cuánto era? Medio millón. Y entonces resulta que la política peruana es en contra de la ley de la gravedad política. A mayor exigencia resulta que se presentan más firmas, contra lo que uno podría pensar que ese es un desincentivo. Las firmas no tienen que ver con población porque el porcentaje da igual en relación a el número absoluto del universo. Entonces, la idea ahora de la adhesión no aporta nada a la organización, nada, porque se dice que en realidad se compran las firmas, etcétera. Pero miren ustedes, hoy día se pide alrededor de 40.000 firmas de adhesión. Lo que hemos señalado en reiteradas oportunidades es que ya la parte técnica ni siquiera puede, y lo ha señalado el ministro, probar aquello que pide. Hay un tecnicismo que se usa siempre, y lo usa obviamente la OMP y en general las normas. Se dice firma válida. Nunca encontrarán ustedes aquella que diga firma verdadera, porque para que sea verdadera requiere un estudio de cada firma y en más de una oportunidad. Y entonces lo que se trata es de validar aquello que se parece. ¿Y saben quién sirve para eso? Los falsificadores, pues. Y entonces, en realidad, este tipo de mecanismo lo que ha desatado es un mercado negro de firmas de hace muchos años que ha ido creciendo. Y entonces
las firmas no solamente no se pueden incorporar ahora a estas alturas de la vida partidaria como un elemento decisivo sin que realmente nos estemos engañando entre todos. Resulta que el diagnóstico sobre las firmas además trae algunos componentes importantes. Gasto para el Estado. Miren ustedes, personal para verificar, local, equipos informáticos, mantenimiento de archivos, seguridad, logística. ¿Qué impacto negativo tiene? Desconfianza de las normas electorales, núcleos de corrupción, de mercado negro de firmas, desinterés de la ciudadanía. Miren, uno va al almacén de OMPE, al azar, puede tomar una caja y decir, estas firmas fueron válidas y encontrar que... Ese es lo mínimo que pueda tener. En consecuencia, se centra la inscripción y se debe centrar en la comprobación que el partido tiene militantes. Los porcentajes que ha mostrado el ministro salen de una consideración, no es al azar. Tiene que ver con que cuánto es el número de candidatos que debe presentar un partido, desde el presidente de la República hasta el último regidor distrital. Esa suma es la que es equivalente al porcentaje que se dice. Entonces, si ya no hay firmas, el partido requiere tener ese número de militantes, miembros del partido. Ese es el requisito para nosotros fundamental. Miren ustedes, ¿quiénes pierden con esto? Los partidos que con todos los problemas y necesidades están presentes, por ejemplo, en el Congreso. No, señoras, los partidos o quienes van a tener problemas son aquellos que justamente han tenido ingreso a la inscripción con una serie de mecanismos que no reporta la realidad de su existencia. Entonces, para nosotros este es un tema fundamental. En segundo lugar, entonces, el tema de los comités. Nosotros decimos desregulicemos la organización interna del partido. El partido debe dotarse según su estatuto, cada partido tiene su estatuto, vale decir, es su constitución, y sus reglamentos internos como crea conveniente. Si un partido se organiza a nivel provincial, pues que lo haga. Si un partido lo hace a nivel funcional, pues que lo haga. Si un partido lo hace en el norte departamental y el sur provincial, que lo haga. La única condición es que esté en el estatuto. Un partido no tiene por qué organizarse igual que en el otro. Sin embargo, la ley dice que el partido tiene que estar organizado a nivel de la provincia. ¿Por qué? Y le dice además que debe tener al menos 50 militantes. ¿Por qué? Una provincia es Lima, tiene 7 millones de electores. Una provincia es Tahuamanú, que debe tener 35.000 electores. Y digamos, les pide 50. Como le pide 50, muchos, luego se desata una dinámica de relación que, por ejemplo, exige comités electorales a ese nivel. ¿Por qué? Lo que nosotros tratamos de decir no es que desaparezcan en general los comités provinciales. Le estamos diciendo, partido, organízate tú, con la autonomía que tienes, de la manera que mejor creas conveniente. Lo único que les planteamos en la norma es que 1/3, no más de 1/3 de los miembros del partido no deben estar en más de una circunscripción. Vale decir, ¿y por qué ponemos esta limitación? Porque, por ejemplo, el 100% de los miembros no pueden estar en Lima. Entonces decimos, no, un máximo de 1/3. Amplía una cobertura nacional. Ese es el partido mostrará sus militantes, sus 14.000 desplegados a nivel nacional, digo con un límite no mayor de 1/3 en una circunscripción. El partido tendrá más en el norte con el sur, más en el centro, etcétera, es cosa del partido. Y de hecho, hoy, algunos partidos tienen más miembros en algunas regiones que en otras. En consecuencia, nosotros dejamos autonomías más amplias ahora con la ley. Lo segundo, lo que el congresista Mulder habló sobre el padrón. ¿Qué ocurre hoy en día en relación al padrón? No es que el partido no presente hoy en día el padrón. El partido presenta hoy en día un padrón de inscripción. Pero ¿qué ocurre? Al día siguiente, el partido podría dejar de tener todos los militantes.
No hay nada que obligue al partido a que tenga, después de la inscripción, los militantes. Pero es peor todavía. El día de las elecciones internas, el partido puede presentar otro padrón. ¿Qué pasó entre el tiempo 1 y el tiempo 2? Entonces lo que decimos es, padrón que se inscribe, patrón que tiene que ser público, transparente, fácilmente accesible y permanentemente actualizado. Eso hace que entre el tiempo 1 y el tiempo 2 no ocurran sorpresas para los mismos militantes del partido, por ejemplo, en el momento que tiene que votar. El congresista justamente Mulder, lo que le decimos es, sí, y para eso hay plataformas fáciles, para que, por ejemplo, si se inscribe un partido X y pone sus 14.000, yo pueda fácilmente ubicar y de repente uno puede estar inscrito en aparecer como inscrito en ese partido. Y yo puedo interponer y decir, yo no pertenezco a este partido, en el sentido de transparente, público, actualizado. Pero además, y este es sumamente importante, hoy en día uno puede decir, sí, pero uno entra, por ejemplo, a la plataforma del Jurado Nacional de Elecciones, digita su nombre y puede aparecer si uno está inscrito o no en un partido. Pero ojo, uno por uno, no el conjunto. Y de lo que se trata es el conjunto, porque no estamos hablando de partidos pues clandestinos ni mucho menos. Son partidos que muestran quiénes son sus miembros. Y este es fundamental, además, repito, para saber si es que, y han habido sorpresas incluso ahora, si uno pertenece a un partido o el vecino o el familiar. Fundamental la transparencia en consecuencia. Si estas son las condiciones mínimas de la inscripción basado en miembros del partido, la parte de cancelación es fundamental. Y esto involucra a las organizaciones que están acá presentes en el Congreso, por una sencilla razón. ¿Cómo así 18 partidos mantienen la inscripción? Por las razones que justamente tratamos de modificar. Uno es que en general perderían la inscripción aquellos partidos que no superan el 5% y al menos los congresistas que deben de componer un grupo parlamentario que ahora es 5. Antes era o uno u otro. Nosotros decimos ambos, porque no es posible que ingrese un partido sin el mínimo número para constituir un grupo parlamentario, por lo menos de inicio. 2, lo que justamente la intervención del congresista Mauricio Mulder. Un partido se inscribe y una vez inscrito no se puede retirar, o si se retira va a ser cancelada también su inscripción. 3, y muy importante, un partido no puede dejar de participar. La razón de ser un partido es participar. Partido que dice, bueno, acá no me conviene, se le cancela la inscripción. Partido que forma parte de una alianza y no consigue un congresista, también se le cancela. Si estas solo medidas se hubieran aplicado en 2016, hubieran desaparecido 16 partidos. Gracias, presidente. En el caso de la alianza, que entran, estoy inventando, 4 partidos en esa alianza, acaba de decir usted que si no alcanza los representantes de cada uno de los partidos que conforman la alianza, o en total entre todos. No, acuérdense ustedes que para que un partido sea parte de la distribución de escaños, tiene que haber superado un umbral. 5% en el caso de alianzas, se le agrega un 1% por cada número más. Pero una vez que el partido se constituye, acá estamos hablando de la cancelación, ojo, cancelación de la inscripción. Pero ha ocurrido que hay partidos miembros de la alianza que al final ellos no consiguen algún congresista, pues pierden la inscripción. La idea es que la alianza no debe ser el vehículo por el que organizaciones mantienen inscripción. Es que en realidad las alianzas son básicamente electorales, ¿no? Tiene la interrupción, congresista Becerril. Gracias, presidente.
Acá dice participar y luego retirarse de las elecciones. Yo entiendo como participar, el hecho mismo ya en el día de las elecciones participar. Lo otro es inscribirse y luego retirarse de las elecciones. Porque participar también se presta, participé en las elecciones, me fue bien o mal, y luego, ¿cómo te vas a retirar después de participar? O sea, creo que tiene que ser inscribirse en lugar de participar, me parece, ¿no? La idea, por si permito, señor presidente, la idea congresista es que no va a haber esta posibilidad, repito, del retiro sin la sanción de la cancelación. En el 2016 vimos efectivamente varios casos, ¿no? Pero está fraseado en el proyecto de ley, adecuadamente, ¿no? Y si no es conveniente ese fraseo, se precisa, ¿no? De la misma manera, a nivel de organización regional, nuevamente, hay que cortar ese vínculo que hace que la inscripción se convierta en un elemento de poder y un elemento de mercantilización de la política que nos parece fundamental. Pero también se pierde, y acá viene el eslabonamiento con el proyecto de ley de elecciones internas, si el partido no consigue un mínimo de participación en las elecciones internas, también pierde la inscripción. Como también puede perder la inscripción si es que el partido reiteradamente infringe las normas que tienen que ver con el financiamiento. En pocas palabras, de lo que estamos tratando es de sincerar la realidad en términos de lo que debe ser el partido, abriendo efectivamente un poco más la puerta de ingreso, pero con aquello que puede mostrar un partido en términos de su propia naturaleza, y abriendo la puerta de salida de aquellos que no tienen por qué tener inscripción. ¿Esto a qué ayuda? Ayuda al sistema en su conjunto y deja de lado a los aventureros políticos, a los vientres de alquiler, los cascarones que le han hecho mal a la política peruana. A nivel regional exactamente es lo mismo. ¿Cómo puede seguir manteniéndose un movimiento regional con inscripción si no consigue siquiera un regidor distrital? Entonces estamos dando condiciones mínimas, por lo menos que consiga un consejero regional, u 8% de los votos a nivel de la región. Pero, y acá quizá la pregunta podría ser también de esta naturaleza. Sí, pero pueden existir partidos chicos con cierta dinámica y medianos. La ley efectivamente prevé la constitución de alianzas, que con el umbral de representación del 2006, ustedes han visto que ha crecido, pero también ha aparecido como el vehículo para mantener la inscripción. Pero hay un aspecto, señoras y señores congresistas, que es fundamental, que nunca se ha usado, que es el artículo de la Ley de Organizaciones Políticas que tiene que ver con las fusiones de los partidos. Las fusiones de los partidos. Hasta el día de hoy, luego de 16 años de la ley, no existió fusiones. No, alianza es una cosa y fusiones es otra. Solamente, efectivamente, congresista, solo alianza. Las alianzas se mantienen, pero las fusiones hasta el día de hoy eran solamente entre partidos nacionales. Nosotros estamos proponiendo entonces, en la medida en que se debe desarrollar también ciertos grados de integración, fusiones entre un partido nacional y un movimiento regional o varios movimientos regionales, también entre movimientos regionales. Y un incentivo también para los movimientos regionales es que si se fusionan movimientos regionales que están ubicados en más de la mitad de las circunscripciones del país, podrían constituirse en un partido nacional. Hoy todo eso está bloqueado. Es como si fueran dos sistemas separados. Ese es incentivar, repito, la unificación en contra de la dispersión. ¿Cómo no, congresista? Congresista Salgado. Sí, presidenta, sí, hay temas que ya merecerían discutirse rápidamente nomás. Nadie les prohíbe que esa organización regional que está distribuida en mitad del país se pueda convertir en partido político, pero es su voluntad de ellos. O sea, no es que se les haya puesto un veto en absoluto.
yo creo que eso nace de por sí. Si ellos ya se consideran fuertes, poco a poco querrán convertirse en partido político. O sea, nadie les ha cerrado la puerta. O sea, yo lo veo como que reiterarles que pueden hacerlo. Nunca nadie les cerró la puerta. Congresista, lo siguiente, estamos hablando de organizaciones inscritas. Es que es distinto. Yo tengo una organización inscrita en Movimiento Regional, digamos en Loreto. Está inscrito. Hoy en día, esa organización, Movimiento Regional Loreto, no se puede fusionar con otra organización regional de Loreto. No estamos hablando de obligatoriedad, estamos hablando de posibilidad. Y entonces, en los incentivos que se dan en el proyecto, la idea es que se puedan fusionar, hoy prohibido, entre organizaciones de nivel regional, entre el nacional y el regional. Abrir la posibilidad, no obligar a nadie, pero tiene que ser sobre las inscritas. Y lo otro es que si es que, por ejemplo, varias organizaciones regionales inscritas deciden unificarse, fusionarse en un número equivalente a la mitad de circunscripciones del país, ¿cuántas hay en el país? 25, digamos en 13, puedan fusionarse y crearse un partido nacional. Hoy día es que nuevamente no es ni obligatorio, sino se abre una posibilidad. Si nadie lo usa, pues está allí. De hecho, hoy en día, repito, el artículo sobre fusión de partidos, nadie lo ha usado, pero está restringido solo a fusiones entre partidos nacionales. No hay entre los partidos o movimientos regionales. Esto está asociado con las elecciones internas, que para nosotros es fundamental y que creo que en muchas oportunidades se han estado vinculando también acá en la discusión. Miren, si los procesos de inscripción pasan entonces por requisitos de militantes y luego hay una serie de elementos que pueden llevar a la cancelación del partido, las elecciones internas juegan un doble papel para nosotros. Uno, como filtro que ataca a la dispersión, y dos, modificar y incentivar participación política y legitimidad de los candidatos. De esta manera, se trata de superar las elecciones internas que se desarrollan ahora, que en gran número son cuestionadas por sus mismos militantes. Ya no hablamos de terceros, por sus mismos militantes en una medida bastante alta. Por favor, la siguiente. Sí. Sí. Sí, congresista Rodríguez. Quería, sin embargo, llamar la atención lo siguiente. El artículo 24 de la Ley de Organizaciones Políticas sí establece 3 modalidades. El literal A dice elecciones internas con participación de afiliados y no afiliados. Vale decir, elecciones internas abiertas. Esto está desde el 2003. Esto está desde el 2003. La segunda es solo los militantes. La B, el literal B. Casi nadie la hace. Casi nadie la ha hecho en los del 2003 en adelante. Y la tercera es a través de delegados. Esta última, de los actuales congresistas electos, 118 han sido elegidas por esta modalidad. Delegados, 118. Congresista, señor Tuesta, la congresista Beteta solicita una interrupción. Congresista Karina Beteta. Gracias, presidente, por su intermedio. Saludar al ministro y también al señor Tuesta. Presidenta, lo que acaba de informar, si bien es cierto, las modalidades de elección que se hacen, muchos partidos llegan a la elección de delegados, pero previo para llegar a la elección de delegados, se cumple justamente la elección interna con participación de afiliados. Los afiliados proponen y eligen a un delegado, y el delegado en representación de cada región es la que viene y toma también las decisiones. Entonces, no es que no se haya puesto en práctica nunca la B, siempre se ha puesto en práctica. Gracias, presidente.
Señor Tuesta. El literal B de la ley, lo que es una modalidad de lo que muchas veces he dicho de un militante un voto. Es distinto del C. Es distinto del C. Además, es tan distinto que está en dos literales a su vez separados. Pero a lo que quiero llegar es lo siguiente, y agradezco su atención. Y tratar de sustentar por qué esta propuesta de elecciones abiertas, simultáneas, obligatorias, que estamos proponiendo justamente y que ha causado quizá gran discusión. En realidad, repito, la mayoría de las elecciones, no voy a poner ejemplos que no vienen al caso, son cuestionadas, repito, por los propios militantes de los partidos en un alto grado, no de terceros. Pero lo siguiente, estas propuestas de elecciones internas es una tendencia que ha ido desarrollándose en muchos países. Es más, este último domingo de este mes, en Uruguay, son las elecciones internas abiertas de sus partidos, como el 18 de agosto es en Argentina, que es más grande que el Perú. En Argentina, 18 de agosto, tiene un padrón muchísimo mayor que el nuestro. El tema es, la propuesta es la siguiente, y ahí quisiera centrar lo siguiente. Nosotros no solamente hemos observado estos procesos y hemos revisado, sino que como todo, hay algunos aspectos que nos diferencian, por ejemplo, el sistema de votación. Ustedes saben que, por ejemplo, en Argentina y Uruguay no existe lo que acá denominamos la cédula única. Allí cada partido y cada candidato tiene un voto que lo ingresa en un sobre, como en el Perú hasta las elecciones del año 62. Como el Perú hasta las elecciones del 62, o como los europeos, como Francia, España, etcétera. Es distinto el sistema electoral. Pero a lo que vamos es lo siguiente. Uno de los problemas, por ejemplo, en el sistema argentino, es que las elecciones internas permiten las candidaturas por listas. ¿Qué ocurre? En Argentina, uno de los problemas de la crítica a su propia ley es que se ponen de acuerdo muchas veces y presentan una lista única. La gente se siente frustrada, porque va, en vez de elegir, en realidad no elige. Entonces, pero acá hay, y este es el vínculo importante para nosotros, tenemos un voto preferencial a nivel nacional que ha corroído los partidos. Y entonces, lo que tratamos de hacer es mantener el voto preferencial, pero las internas de los partidos. De tal manera que la elección sea con precandidatura de los partidos y la elección sea a nivel de voto preferencial. Lo segundo, entonces, trasladar el voto preferencial de afuera hacia adentro produce lo siguiente, que la confección de la lista a través de las elecciones internas permiten crear esa lista que luego en la elección nacional posibilita que el partido vaya cohesionado y no disperso y no con múltiples mensajes que el voto preferencial afuera justamente lo desata. Un punto fundamental que creo que es necesario que los congresistas por favor consideren lo siguiente, porque hemos escuchado observaciones sobre esto. El partido mantiene todos sus procesos internos y decisiones importantes. ¿En qué sentido? Por ejemplo, nosotros decimos que el candidato debe tener al menos un año de afiliación según la ley. Pero el partido podría desarrollar una serie de requisitos para los candidatos o precandidatos, por ejemplo, presidenciales, como en una asociación común. El partido puede desarrollar una serie de requisitos, deberes y derechos internos. Eso es propio del partido. La ley no debe de meterse en eso. El partido tiene un estatuto, nuevamente señalo, y tiene un reglamento. El partido decide
el momento de la organización de elecciones que está a cargo de la OMPE solo opera. La OMPE no decide, decide el partido. ¿Quiénes son los candidatos? ¿Qué requisitos tiene? ¿Qué otro tipo de normas? Por ejemplo, los procesos de inscripción de las candidaturas, el cronograma, los procesos de tacha, nulidad, etcétera. Eso se mantiene en el partido. El partido tiene su comité electoral. Sí, claro. Congresista Luz Salgado. Presidenta, gracias por la interrupción muy pequeña. Cuando el doctor Tuesta dice que el partido decide, estamos rompiendo el esquema democrático. No me refiero ya, no pensemos en el candidato a presidente, porque eso es más fácil. En candidatos al Parlamento, usted va a una provincia y el partido no les puede imponer al candidato. Los militantes son los que le van a decir a usted qué candidatos son. El partido no puede ir y decirle ya, sobre estos candidatos ustedes escojan y vamos a hacer las elecciones abiertas porque el partido los ha impuesto. Está rompiendo el esquema democrático. El comité provincial es el que le va a poner a usted hasta 20 candidatos para una sola región. Un comité provincial. No le digo el otro comité provincial, que le puede poner igual cantidad de candidatos. Entonces ahí el partido tiene que jugar casualmente un proceso electoral interno, que no es fácil, pues, para poder elegir de la región a quienes va a poner como candidatos. Entonces, rompemos el esquema ahí y el partido impone sus candidatos. Esa es la pregunta. A ver, Hay una segunda interrupción por parte de la congresista Glave. Gracias, presidente. De repente pedirle al señor Tuesta que podría tal vez plantear, entiendo que es un mecanismo que está ocurriendo en algunos países como en Argentina, por ejemplo, que plantean la preocupación de la congresista Salgado. ¿En qué sentido? Un partido, por ejemplo, plantea, imaginemos, en Fuerza Popular, el Comité Regional de Ucayali, presenta 20 precandidatos dentro de Ucayali, que son los que quieren determinar la participación. El partido pone en práctica, por ejemplo, una elección interna, democrática, elige a los 5 de Ucayali. Esos 5 entran a la primaria y esos 5 se ordenan a través de la primaria ciudadana y abierta, con lo cual lo que se hace es adelantar el voto preferencial. Ese sería el procedimiento. La interna que tiene cada partido es un partido determina su propio mecanismo de definición, que es en las lógicas de que cada uno se organiza. Pero ver de qué manera organizamos un proceso hacia adelante. Eso es uno optativo por cada partido de cómo se organiza. Sí, por favor, evitemos el diálogo. Y debemos avanzar con la presentación de nuestro invitado para poder plantear las interrogantes. Por favor, de hecho, yo voy a tener que dejarle a la congresista Arana porque me han surgido por lo menos 15. Así que, por favor, señor Tuesta. En pocas palabras, el partido se dota de sus propias normas como hasta ahora. La ley coloca solamente algunos aspectos generales. El partido sigue manteniendo sus comités electorales de la manera como ya se señala. Cada partido según los requisitos que crea conveniente. Vale decir, un partido podrá ser más flexible que otro. La ley no tiene por qué imponerle absolutamente nada. Los plazos, la parte normativa del proceso interno, todo está en el partido. El partido lo que va a entregar es: estos son los candidatos en las internas. Y la OMPE lo que hace es operar esa elección interna en todo el país. Finalmente, por favor, el proceso de votación, porque creo que acá hay una, quizá confusión. El proceso de votación es como cualquier proceso de votación de una elección general. Es decir, la OMPE organiza, cada uno de los miembros o lo de los electores, nosotros, va a ir a su mismo local y a su misma mesa de siempre. Va a ir, además, en virtud de que es elector. Una persona, y acá quiero aclarar, una persona no miembro del partido no puede ser candidato, a no ser que el partido lo invite, pero no es que va a ser candidato, no es que le van a colocar los candidatos.
el partido puede ser muy exigente con sus candidatos. Eso está en la órbita del partido. Por favor, la siguiente. Entonces, las mesas y los padrones no están organizados por militantes, sino las mesas y los padrones están organizados como cualquier elección nacional. Por favor, señora Presidenta, por su intermedio, señalé que se entregaran, que nos entreguen, hemos hecho una simulación de cédula porque es más fácil explicar que se les han entregado. No. Bueno, no, si seguramente ahora mismo lo van a entregar, para que les impriman. Allí en el ecran está la idea de una simulación de cédula que sería esta, más o menos, para las primarias de aquel día. Hay dos columnas, una para presidente, otra para el Congreso. Supongamos que el partido Amanecer Nuevo, que aparece el primero, tiene 3 candidatos presidenciales. Internamente se hace un sorteo entre esos 3. Y entonces, cuando uno va y vota, digo, yo estoy interesado en este partido, marco el símbolo y en el cuadrado coloco el número del candidato presidencial de mi preferencia. Cuando voy a la parte del Congreso, en la circunscripción que corresponde, entonces se presentarán, digamos, si hay 5 escaños, se presentan 10 candidatos, cada uno tiene un número, y yo marco el símbolo y marco el número que corresponde al candidato de mi preferencia. No existe posibilidad aquella que, por ejemplo, se habla que con dinero se lleva en camiones, porque sería ineficiente, antieconómico, porque si es que a los 200 nos reúnen, uno vota en Surco, el otro en La Victoria, el otro en tal cual sitio, de un padrón de 24 millones.